Un cordial saludo, familia nómada. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales a nuestro proyecto. Vamos a hablar de varias concepciones sobre el nuevo gobierno que empieza, de Gustavo Petro en la presidencia, de Francia Márquez en la vicepresidencia. Es un placer compartir con ustedes, pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo a nuestras dos invitadas y también al panelista Juan Sebastián Zuleta, que regresa a nuestros espacios. ¿Cómo están? Bienvenidas a la Universidad Nómada. Hola, salude maestra Elizabeth. Muy, muy buenas tardes, estamos muy bien, encantadas de estar en este espacio, de poder compartir con ustedes y esperamos que lo poco o mucho que les compartamos sirva para aumentar sus conocimientos. Bueno, la maestra Elizabeth es una maestra y lideresa afrocolombiana de movimientos sociales, afros y de mujeres aquí en Medellín. Yo soy la profesora Ángela Emilia Mena Lozano, soy docente en la Facultad de Educación y milito en varios procesos afros de investigación y de extensión también. Así que gracias, profe Wilmer, por invitarnos aquí a la Universidad Nómada, a la que he venido siguiendo desde hace por ahí un mes más o menos, desde que escuché a Pablo en Palabras Mayores. Me conecté con usted y con su proyecto. Profesoras, me encanta tenerlas aquí, lo mismo que al panelista Juan Sebastián, que Jani Sofía es la panelista más joven y Juan Sebastián es el panelista más joven. Profesoras, yo quiero que hablemos de un tema muy importante, que es el Ministerio de la Igualdad, las propuestas que se vienen en el tema de enfoque de género, también el tema de cómo se va a trabajar el acoso sexual, los feminicidios. ¿Ustedes qué expectativas tienen con este gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez? Bueno, maestra Elizabeth, de pronto usted se acerque un poco más a este tema del Ministerio de la Igualdad, como quiera que la maestra Elizabeth domina el tema de género y viene trabajando con el asunto de mujeres. Bueno, desde esta perspectiva para nosotros es muy importante y tenemos la mirada puesta. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que Colombia es un país machista por tradición y cultura, que a través de los años las mujeres siempre hemos venido subyugadas, sometidas a la voluntad del patriarcado. Entonces nosotros con este Ministerio de la Igualdad esperamos que las cosas para las mujeres cambien, ¿sí? Y sobre todo que nosotras como mujeres nos pongamos también en la meta de descontinuar este patriarcado, porque a veces nosotras pecamos en nuestros hogares y apuntamos a prolongar ese patriarcado con las prácticas de crianzas. Entonces tenemos que empezar por cambiar las prácticas de crianza, que las mamás sepan que las niñas no están para estar al servicio de los niños, porque desde ahí viene que estamos prolongando ese patriarcado, porque no le damos el rol que se merecen los niños y las niñas. Siempre estamos pretendiendo, por ejemplo, cuando estamos en el hogar, siempre queremos que los niños estén en los espacios públicos y las niñas metidas en los hogares, ¿cierto? Por ejemplo, con los detalles, cuando en diciembre a los niños les regalamos avión, carros, a las niñas muñecas. Entonces, eso es un prolongar la cultura machista patriarcal. Entonces, nosotros esperamos que con este ministerio le demos otro miramiento a la mujer, a ese papel de la mujer, a los roles de la mujer, tanto a los roles de las mujeres como a los roles de los hombres, para poder llegar a la igualdad de género. Y esa igualdad pasa también por las concepciones que se han tenido a propósito de los hombres y de las mujeres negras. Y en este caso de las mujeres negras, porque hay, no lo podemos negar, una suerte de racismo que nosotros leemos desde la interseccionalidad. En algún momento, creo que fue hace unos 3 días, tú hablabas, Wilmer, de cómo la historia ha dejado esas presencias y esos pensamientos y esos aportes de la gente afro y de la gente indígena fuera de la Constitución y fuera de la construcción de país. Esperamos que con este Ministerio de la Igualdad esa visibilidad de esas mujeres trabajadoras, empoderadas, sea posible, y que sean posibles incluso acciones de reparación histórica.
cuando se habla de reparación histórica, la gente tiende a pensar que estamos hablando de plata, que estamos hablando de una reparación económica. Y si bien es cierto, esa reparación económica es necesaria, pues está también la reparación histórica, está también la reparación psicológica y filosófica, y de ella, por ejemplo, con los saberes. Una cosa que es importante en esta clave es que Francia Márquez, por ejemplo, puso en escena el vivir sabroso como una apuesta política. Y muchas personas la piensan como que vivir sabroso es vivir con pereza, es pasar de rumba todo el tiempo, es no trabajar, es no esforzarse, y las comunidades afrocolombianas han dado cuenta de lo contrario. Para nosotros vivir sabroso es vivir con dignidad, para nosotros vivir sabroso es vivir en paz. Nosotros podíamos vivir en paz en nuestras comunidades, digamos, no con todas las necesidades básicas satisfechas, pero sí trabajando a partir de ahí por un buen vivir, por un vivir en comunidad, en armonía con la tierra. Por ejemplo, vivir sabroso es retar el extractivismo al que el capitalismo y toda esta colonialidad nos ha sometido. Entonces, parte de lo que queremos y vamos a aportar a eso desde las comunidades afros es que, por ejemplo, con ese Ministerio de la Igualdad haya una suerte de derechos, de posibilidades y de oportunidades para todas las mujeres, pero también con ese capítulo étnico visible para las mujeres afrocolombianas, como también lo va a haber para las mujeres indígenas. Bueno, sí, y como lo decía la profe Ángela, tenemos que deconstruir para construir lo que es vivir sabroso. Porque se le ha metido, lo dice la profe, al pueblo en general, incluso a nuestra raza afro, nuestra etnia, que cuando nosotros hablamos de sabroso, estamos hablando de vivir en paz, vivir con dignidad, vivir libre de violencia, vivir sin miedo, que no tengamos miedo que las niñas y los niños salgan y que no regresen a la casa o que sean violentados. Entonces, eso es vivir sabroso. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de decirle a las personas qué no es vivir sabroso y qué es vivir sabroso. Entonces, es un trabajo que nosotros nos hemos planteado a partir de la juntanza, del estar en Bogotá, en el Congreso de Mujeres. Congreso Nacional de Mujeres. De Mujeres Somos Colombia. Entonces, es una tarea que nosotros nos hemos puesto para hacer ese. Por ejemplo, cuando Francia en una entrevista, en una escena, ella estaba hablando que muchos de los hombres nuestros, muchos jóvenes les tocaba levantarse a las 11 de la mañana porque no tenían que comer y era una forma de mitigar el hambre. Entonces la gente empezó a decir que por vagos, pero no, es que desconocemos, por ejemplo, que en este contexto muchas personas no se pueden desplazar, ¿sí? No pueden salir de su casa a buscar el sustento. Entonces, si yo no puedo salir de mi casa a buscar mi sustento, si me quedo un poco más en la cama es una forma también de mitigar esa hambre. Entonces, ¿eso qué pasa? No podemos vivir sabroso, porque si tenemos hambre no vivimos sabroso. Entonces, eso es lo que encierra esa palabra vivir sabroso. Tener esos derechos que nos han negado la historia, la profecía, la historia nos invisibilizó. Porque nosotros como afro hemos aportado al desarrollo del país, pero eso no se cuenta, de eso no se habla. Entonces, ese llamado a que las personas, que la gente conozca el significado de esa palabra vivir sabroso. Claro, y además construirla, Wilmer y Elizabeth y Juan Sebastián, porque vivir sabroso, Juanse, también en la escuela. Entonces le preguntábamos a un niño afro, ¿qué es para ti vivir sabroso? ¿Y cómo sería vivir sabroso en la escuela? Y él decía, vivir sabroso en la escuela es que a mí me reconozcan por mi nombre y que no me digan el negrito todo el tiempo y que piensen que yo, por ser afrocolombiano, entonces lo único que me gusta es jugar fútbol y para la única que tengo habilidades para el deporte. Cuando, por ejemplo, este niño es un niño muy bueno en matemáticas, pero a la gente no se le ocurre. Entonces, parte de esa racialización, ese racismo que está en la estructura mental, en la caja negra, como la llamo yo, haciendo un símil con la caja negra de los barcos, de los aviones, ¿cierto? Y con la caja negra desde la psicología cognitiva, es que la gente tiene que abrir esa caja y develar esos racismos para poder transformarlo. Ya tú, por ejemplo,
te escuchaba y este es el propósito de esta universidad, es descolonizar el pensamiento, ¿cierto? Y en esa decolonialidad del pensamiento, por ejemplo, mira, antes que Francia pues pusiera en escena el vivir sabroso, ya veníamos haciendo en mi grupo de investigación con el profesor Jason, por allí que traje la revista de la universidad, habíamos escrito un artículo en el 2019 que se titula Filosofía del vivir sabroso, porque precisamente veníamos descolonizando los lenguajes y recuperando esos lenguajes propios, porque las epistemes están en las comunidades. O sea, cuando uno habla de epistemología y habla de epistemología del sur, esto no es solo académico. Esto es esto que vos estás haciendo, es esa forma de cómo la gente en las comunidades construye conocimiento. Entonces es muy importante que en este nuevo gobierno, porque, a ver, no habíamos tenido, Wilmer, un gobierno que nos tirara unas líneas para pensarnos filosóficamente la vida. Veníamos dando tumbos, y aquí se nos abre una posibilidad que viene conectando con todas las personas, no solo con los afros, los indígenas, con las personas metizas, todas, construyendo, porque vivir sabroso al tiempo que tiene una base ancestral afro es también un horizonte, y ese horizonte lo construimos entre todos y todas, no solo las personas afros, sino todos y todas las colombianas, y como viene sucediendo, que te contaba ahorita en el Foro Social de México, a nivel amefricano, como decía Lelia González, o a nivel de la Via Yala, los pueblos se vienen uniendo a esta apuesta por una construcción de vida digna y de vida digna distinta con los otros y las otras. Excelente, no, me encanta mucho que compartan sus puntos de vista y se me adelantaron porque también les iba a preguntar por ese tema del racismo, y acá también quiero preguntarle una corta cosita a Juan Sebastián, que es un niño de 9 años. Juan Sebastián, ¿tú has visto comportamientos machistas o racistas allá en tu colegio, en el 3er grado de primaria? ¿Recuerdas algún acto, algún comentario como, este negrito o esta mujer, o tenía que ser mujer? No me acuerdo. Bueno, eso ¿En dónde estudia Juanse? En el colegio de La Salle. En La Salle. ¿Y allá tenés muchos amigos afros ahí en tu colegio? Casi. En tu salón, por ejemplo, ¿cuántos hay? Tú me hablaste que tenías un compañero, ¿cierto? Un compañero afro, ¿cierto que sí? ¿Cuándo? No, creo que él me contó alguna vez que había un compañero que era afro, pero no sé si fue el año pasado. Pero en La Salle, por ejemplo, muy poca población afro. Sí, y hablando de ese racismo, sí. hay muchas instituciones en las que cuando hacen el estudio de la hoja de vida y ven que el niño o la niña es afro, por alguna cosa lo sacan, o sea, y no lo reciben. Ese racismo es evidente, hay que mostrarlo también. Una manera de que los niños, por ejemplo, como Juan Sebastián, aprenda a convivir con la diversidad étnica y con los otros pensamientos es en la escuela, porque la escuela es un lugar de encuentro, es un lugar de aprendizaje, de esa interculturalidad de la que siempre se habla, pero que no se ve mucho y no se explicita mucho. Sí, yo casi no veo compañeros afro. Ni indígenas tampoco. Tampoco. Donde menos tampoco, ¿no? Porque han estado mucho más fuera también del sistema y de este sistema que Porque nosotros. si algo vimos en la posesión de Petro fue mucha gente indígena, afrocolombiana, campesina. Eso es lo bonito, Sí. porque este gobierno se plantea, recuerden que Francia nos hablaba de los nadies, y cuando Francia nos hablaba de los nadies eran pues los afros, los indígenas, los campesinos y campesinas, las personas Las no nombradas, de disidencias sexuales, las no nombradas. O sea, necesitamos un país en el que todos quepamos, porque todos lo venimos haciendo, y entonces en donde se visibilicen esas presencias, esos saberes. Vimos resistencia, por ejemplo, al nombramiento de una mujer indígena para como embajadora, ¿cierto? Como embajadora. Eso nunca se había visto. Eso no se había visto. Nunca se había visto. Eso no se había visto. Entonces hay unas voces de cambio aquí, y hay unas prácticas concretas que nos muestran ese cambio y que nos muestran esa diversidad, pero en realidad, ¿no? Con acciones muy concretas. Y otro mensaje que me pareció muy impactante de Petro fue sus invitados de honor. La barrendera, el campesino,
el pescador, ¿sí? La vendedora ambulante. O sea, eso fue un mensaje donde él está diciendo es que este gobierno es para todos y todas, ¿sí? No hay exclusión. Entonces, a mí me fue muy impactante para mí ese mensaje cuando él en su discurso fue mencionando cada uno de estos personajes. Que mucha gente lo leyó en campaña como populismo, en el sentido negativo del populismo, ¿cierto? Pero que estamos viendo que lo va haciendo realidad. Y es que yo pienso que tenemos que ponerle la esperanza a este nuevo país, en donde todos y todas podamos trabajar de la mano, en donde todos y todas podamos ayudar a construir esa sociedad que queremos. Y otro mensaje, profe, que me gustó fue el de las presentadoras. Eran afros. Y había una indígena también. Y había una indígena o sea, también. Eso también fue un... O sea, este posicionamiento de Petro tuvo como muchos mensajes, muchos simbolismos, que si la gente no alcanza a captarlo, pero... O sea, a mí eso me llenó. Porque es que nos estaba dando mensajes, es que esto es para todos, aquí caben todos, aquí vamos a estar todos, y esperamos que eso se cumpla y que así sea. Juan, tu papá estuvo en la posición, allá conversamos, no nos pudimos encontrar. ¿Qué te contó? ¿Cómo vivió él esa experiencia? Papá, pero no me has contado, ¿sí? No, yo le conté por encima, ¿no? Yo le conté que estuve en la posesión de Petro, que conocí gente nueva, conocí gente en persona que solamente la conocía virtualmente. También tuve la oportunidad de ver cómo es una posesión presidencial en vivo y en directo, ver también la actitud de la policía, que considero que la policía fue muy respetuosa y eso muestra que sí se puede. O sea, que en otro escenario podían haber estudiantes, docentes, indígenas, afro peleando con la policía, pero no hubo pelea, las requisas muy respetuosas. Entonces yo siento que sí se puede. A propósito de eso, profesoras y Juan Sebastián, yo quiero que hablemos de un último tema que no quiero que lo olvidemos, porque ya hablamos un poco del tema de género, también hablamos un poco del tema de las etnias, pero el tema educativo, porque es la primera vez que un gobierno tiene en cuenta para el empalme a FECODE, es la primera vez en la historia. Entonces Petro en campaña dijo que 14 billones anuales para educación superior, que 2.500.000 cupos nuevos, lo que implica más trabajo para nosotros quienes nos dedicamos a la docencia, porque estamos hablando de 2.500.000 estudiantes más para educar. Entonces, ustedes como profesoras, ¿qué panorama ven, no solamente con Gustavo Petro, sino con el ministro Alejandro Gaviria? Bueno, yo en principio tenía mis dudas con Alejandro, ¿no? Por de dónde viene y esta ligazón con la universidad privada, y yo veía un peligro de pronto con que los recursos se vayan para la universidad privada. Sin embargo, creo que la apuesta de este gobierno es por la educación pública, es por la universidad pública, y lo que espero es que realmente sea fortalecida. Por ejemplo, mira, te voy a contar una manera de acercar a la población a esa diversidad, a ese aprendizaje de nuestra propia cultura, que nosotros lo venimos planteando con la etnoeducación desde la Ley 70, que cumple sus 29 años ahorita en agosto. Hemos de celebrar, digamos, y conmemorar esa efeméride. Es muy importante que se valore la historia, y esa historia afro. Tú que trabajas mucho el pensamiento crítico y que tienes este curso de historia, es importante, porque la historia debe volver a tener un espacio central en nuestra educación, porque cuando tenemos ese conocimiento histórico podemos generar mayores reflexiones y mayores acciones transformativas hacia ese país que queremos. Es verdad. De hecho, esta noche lo estábamos hablando, después de mirar el video estábamos como haciendo una pequeña síntesis, y decíamos, Colombia tiene un problema muy grande porque sacó la historia de las aulas y se desconoce la historia. Los chicos están creciendo sin ese conocimiento amplio de la historia. Por ejemplo, yo no sabía que el 20 de julio no había que celebrar. Yo era una de las que sacaba mi bandera y la ponía. Yo ya sé que no va más conmigo, pero ¿por qué? Porque hay un desconocimiento de la historia. La historia está mal contada.
no nos han contado la historia como es. Y yo creo que con este nuevo ministerio pienso que puede ser una carga académica más fuerte para los educadores, pero creo que tienen más niños oportunidades de estudiar. Por ejemplo, los niños de la periferia, que muchas veces no tienen un profesor cerca y tienen que desplazarse para escuchar una clase, dos horas de clase, tienen que caminar mucho, pero yo pienso que ahorita va a haber más oportunidades para esos niños donde la escuela no puede llegar. Creo que tenemos que llevar la escuela a todos estos lugares de la periferia y atraer todos esos niños y niñas para que sea más impactante la educación. Y de hecho tenemos que luchar porque la historia vuelva a las aulas. Y una educación que se parezca también más a nosotros, Sí, que sí, se parezca más a Colombia, que Exacto. hable de nuestras Que realidades. hable de nuestra etnia, de nuestra cultura y de nuestro aporte al desarrollo del país. Y hay dos noticias muy buenas, o sea, una que ya hay 3.000 colegios que van a tener cartillas con el informe de la Comisión de la Verdad, en donde también se incluyen a las comunidades que han sido borradas de la historia oficial, comunidades indígenas, afros, minorías sexuales y otras personas que por diferentes razones no han estado en esa republiqueta que han fundado los burgueses del 20 de julio y del 7 de agosto. Y la otra cuestión muy positiva es ver que Gustavo Petro es consciente de la importancia de la enseñanza de la historia, porque Gustavo Petro hace alusión a Rafael Uribe Uribe, hace alusión a Jorge Eliezer Gaitán, a Alfonso López Pumarejo, al acuerdo por lo fundamental de Álvaro Gómez. Entonces, si tenemos un presidente que tiene un reconocimiento de la historia, y si tumbamos esa ley 30 o al menos algunos artículos en donde dicen que los docentes de cátedra son contratistas y que no son servidores públicos ni que tampoco son trabajadores oficiales, si tenemos docentes bien pagos, si tenemos unas comunidades integradas y si tenemos unas políticas que sean realmente incluyentes, vamos a poder construir una sociedad mejor. No vamos a llegar en 4 años a la sociedad perfecta, pero sí vamos a sembrar las bases para que tengamos una sociedad mejor. Por eso les invito a que recontemos la historia, porque yo tengo unos textos que son la historia desde comunidades indígenas, la historia desde comunidades afros, la historia de los invisibles, que es la historia de la comunidad LGTBIQ+. O sea, es la historia de las personas que han sido silenciadas y tenemos 4 años para contar esa historia, y en la Universidad Nómada no descansaremos un solo día, un solo minuto, hasta que esas historias que han sido ocultadas por el status quo, por el establishment, no sean contadas. Y por eso ya estamos dando los primeros pasos, porque estamos con un gobierno que por lo menos permite pensar, con un gobierno que permite criticar y que está cumpliendo con nuestro objetivo. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Quiero que me compartan sus conclusiones y un mensaje final para la familia nómada. Dale. Conclusiones que bueno, que tenemos que contar de nuevo la historia. La historia debe volver a las aulas. Que las mujeres tenemos mucha expectativa con este Ministerio de la Igualdad y creemos que es nuestra oportunidad de llegar a la igualdad e equidad de género. Y se me escapó la otra. No, seguimos con el profe. Seguramente esta no es la primera vez que vamos a conversar con él, que vamos a ampliar esos horizontes de sentido de lo que es el vivir sabroso, creado como una idea que vamos construyendo cada vez entre todos y todas, pero es importantísimo retar ese racismo epistémico. A mí me gusta porque yo te he visto y te he escuchado poner, por ejemplo, al hablar de colonización, ¿no? Hay MSC y vamos, te he escuchado de Fanfanón, y es bueno que la gente sepa que estos personajes son personajes afros, porque no le cabe como en la cabeza la idea a las personas, precisamente por esto de la colonialidad, del ser, el saber, del pensar, que haya personas afros haciendo aportes, y eso no es nuevo, sino que durante toda la historia han hecho aporte a este país y a esta humanidad, reconociendo que pues la humanidad
África es la cuna de la humanidad y eso es importante hacerlo visible en clave histórica. Entonces yo lo que le auguro es a la Universidad Nómada mucha vida y larga vida, y vamos a aportarle también a que muchas personas a nivel local, pero también nacional e internacional, se vinculen a este proyecto. Muchísimas gracias. Juanse, ¿cuál es tu conclusión? A ver. Que no tengo conclusiones. La conclusión, que no tiene conclusión. Mi conclusión es muy sencilla. Vamos a seguir luchando por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Miren, y nunca olviden que vamos a cargar esta bandera con orgullo, blanca porque es la bandera de la paz, pero también es la bandera en honor a nuestro cielo y a la sangre, una sangre derramada por unos derechos laborales, por un gobierno progresista, pero esta sangre derramada no va a ser en vano, porque vamos a seguir luchando y vamos a seguir abriendo espacios para que hablemos de la otra historia, de la historia de los vencidos, porque ya tenemos 203 años de la historia de los ganadores. Desde el gobierno de Gustavo Petro llegó el momento de contar en la Universidad Nómada la historia de los vencidos y empezamos desde hoy. Un abrazo muy grande. ¿Ha visto que la bandera que está? Gracias. Chao. Dilo que todavía queda como 20 segundos. Di lo que quieras. ¿Qué? Sí, tú Chao. no, y tu comentario. Y que no son minorías, son mayorías minorizadas. Papi, tu mensaje final. Saludos. Sí. Por cierto, la bandera que acaban de ver no es una bandera política. Exacto, no es politiquera, sí es política, pero no politiquera, porque es una bandera que representa una educación diferente. Un abrazo y hasta pronto. Chao.